cuando es palabra de Dios, debemos entender que aún en lo que representa algo difícil, hay un plan de Dios. Y Dios le habla a su pueblo y le dice, miren, no se resistan a esto. Es mejor que ustedes puedan ser obedientes, es mejor que puedan ser llevados así al exilio, al cautiverio, para que no pierdan la vida, para que por medio de la rebeldía en su corazón no obedezcan a mi voz, porque ellos debían confiar, aún que en esa condición difícil y en esa situación que debían enfrentar, Dios estaba en control, que Dios quería enseñarles, aún en medio del cautiverio, aún en medio de aquello que representaba para ellos un momento terrible, un momento en el cual nadie quiere y nadie espera vivir, pero que ahora llegaba a sus vidas. Y en medio de aquella condición, el libro de los Salmos nos muestra la condición de aquellos que llegaban a una tierra desconocida, lejana, y que ahora tenían que aprender a vivir en ese lugar, lejos de sus tierras, lejos de sus familias. Muchos habían perdido sus seres queridos, la devastación había sido tremenda. Y ahora estando en aquel lugar, dice la palabra de Dios, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras cítaras. Los que nos habían llevado cautivos allí nos invitaban a cantar, los que nos habían hecho llorar nos pedían alegría diciendo, cántanos algún cántico de Sión. Ellos decían, estando allí en los ríos de Babilonia, nos era inevitable pensar en nuestra tierra y la nostalgia en el corazón y la tristeza nos hizo colgar nuestros instrumentos para alabar a Dios. De manera que el corazón dijo, ya no voy a alabar más a Dios. Vamos a colgar allí los instrumentos, la cítara, el arpa, vamos a dejarlo allí. Y los que nos habían provocado ese dolor y las lágrimas, ahora nos decían, cántenos una canción de su tierra. Los que nos habían hecho llorar, ahora querían vernos alegres. Y ellos decían, ¿cómo podremos hacer así? ¿Cómo cantaremos cánticos a Jehová en tierra extranjera? Si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi diestra se olvide de mí. Si me olvido mi tierra en medio del cautiverio, si me olvido de aquello que representa mis sueños, mi felicidad, mi lugar, en el cual me siento bien, en el cual soy feliz, en el cual me encuentro con mi familia, mis orígenes. Si me olvido de aquello, entonces mi diestra se olvida de mí. Ahora, dice la palabra que el profeta Jeremías le envía una carta a los ancianos, aquellos que ahora se encontraban en el cautiverio, y Dios quería darles una palabra, pero una palabra que para algunos representaría, no una palabra quizás de aliento, no una palabra de ánimo, pero era la verdad. Y el Señor quería mostrarles que aún en medio de su dificultad, Él tenía cuidado de ellos. Y que aún lo que ellos estaban viviendo, Dios tenía un plan. Y aunque estaba enojado con ellos, aunque quiso tratar con sus corazones, eso no significaba que Dios estuviera lejos. Entonces, por medio de esta carta, Dios le habla. Y Dios le muestra cuáles son sus intenciones. Y Dios le habla sinceramente. Hay veces que nosotros queremos resultados inmediatos. Entonces corremos de un lugar a otro a donde alguien nos dice aquello inmediato. Quiero recibir algo de parte de Dios y entonces voy de un lugar a otro. De una campaña a otra campaña. Me dicen, hay un congreso, voy al congreso. Hay un seminario, voy al seminario. Me invitan a un lugar, hay una noche profética y donde quiera que lo envían y que le dicen, mira, acá podés acercarte, va a buscar lo que quiere. Pero sin importarle que lo que va a recibir es real o no. ¿Para qué le sirve al hombre recibir algo que es falso? ¿Cuánto tiempo podrá durarle una emoción? ¿Cuánto tiempo una persona que cree haber sido sanada falsamente podrá vivir
con un falso milagro. Aquel que está enfermo, aquel que está mal. ¿Cuánto tiempo van a durarle las fuerzas? Entonces Dios les envía una palabra, y una palabra que buscaba traer en ellos fortaleza, una palabra que buscaba traer en ellos, por medio de esta carta de Jeremías, que ellos pudiesen aprender a vivir aún en el momento de dificultad, en medio de la situación terrible que puedas estar enfrentando hoy, que puedas aprender a ver a Dios aún en los momentos difíciles, que puedas aprender a ver a Dios y ver la fidelidad de Dios, aún en las situaciones en las cuales podemos pensar y fácilmente uno puede recaer en decir, ¿dónde está Dios en este momento que tanto lo necesito? ¿Dónde está Dios en medio del cautiverio? ¿Dónde está Dios en medio de las lágrimas o la tristeza en Babilonia? ¿Dónde está Dios cuando ellos dicen, junto al río de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de nuestra ciudad? ¿Dónde está? Y uno podía pensar fácilmente, podía caer en este pensamiento. Entonces Dios les envía una carta por medio del profeta Jeremías, la cual habla el corazón de ellos, pero no le crea falsas ilusiones. Dios le habla de un proceso de tiempo, y un tiempo real. Nosotros somos de aquellos que somos esta generación, la que queremos todas las cosas rápido. Somos esta generación que todas las cosas la quiere ya inmediatamente. Todo fue creado para hacerlo así, rápidamente. Pero sin embargo, es Dios quien habla a su pueblo para traerle esperanza y confianza de un tiempo nuevo, de un tiempo diferente, de una situación distinta. Dice la palabra de Dios, yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 29 del libro de Jeremías. Allí se encuentra en esta parte la primera carta. Son dos cartas. La primera va dirigida a los ancianos, al pueblo, un mensaje de esperanza. La segunda es un mensaje a aquellos profetas que profetizaban en nombre del Señor, pero falsamente lo hacían. Dice la palabra de Dios, capítulo 29 del libro de Jeremías. Vamos a leer del versículo 4 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad, que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Ahora imagínate que Dios te diga algo así. ¿Sería de esperanza para ti? Esta carta dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. El Señor les envía y le dice: edifiquen casas, habítenlas, planten huertos y coman de los frutos de ellos. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo: miren, no tengan lista la valija, porque no se van a ir. Aquel que constantemente está pensando en partir nunca termina de desempacar. Pero el Señor les estaba diciendo por medio de esta carta: saquen todo lo que trajeron, guarden todas las cosas,
No miren hacia aquella tierra como para tratar de engañarse, sino que en la tierra en la que están comiencen a edificar sus casas, habítenlas, planten huertos y coman de esos frutos. Cásense, engendren hijos, dejen que sus hijas se casen y los hijos. El Señor le dice, hagan una vida en este lugar. Yo sé que no les agrada, sé que les es difícil pensar en medio de esta dificultad que aún Dios puede traer bendición. Es como que uno diga, pero en medio de la situación difícil que estoy pasando, pastor, tengo que ponerme cómodo en medio de esa situación. En medio del momento de aflicción, tengo que permanecer ahí. Pero lo cierto es que cuando nosotros aprendemos a vivir en medio de esos momentos, de esas situaciones difíciles, despojándonos, porque cuando una persona dice, no, lo que pasa es que yo quiero ser sanado, quiero el milagro, y los tiempos son de Dios, y cuando uno va afanosamente buscando algo, es donde cae muchas veces en el error, porque está desesperado por algo que cree más importante que lo que realmente lo es. El Señor le dice aquí, ustedes no son peores que los que se quedaron en aquella tierra. Ustedes no son peores que aquellos que creyeron que quedándose en aquel lugar salvarían sus vidas y que nada les pasaría. Ellos serán por escarnio, por proverbio, lo que les espera, los que quedaron en la tierra. No saben lo que va a ocurrirles. Ustedes, en obediencia, aunque en medio de la dificultad y llevados al cautiverio, ahora el Señor los anima a que puedan confiar en medio de su dificultad. Y el Señor, por medio de esta carta, le dice, confíen en mí. Cálmense. Comiencen a edificar las casas. Vivan allí. En definitiva, lo que uno quiere es poder vivir en paz. Obviamente uno dirá, en mi tierra, en mi lugar. Las personas que fueron despojados, que son empujados de sus tierras a otro lugar, siempre quedan con ese sentido de pertenencia, de querer volver a sus tierras, porque fueron empujados a irse. Muchos en diferentes guerras fueron empujados a abandonar sus tierras, sus campos, y tener que ir a vivir a una ciudad desconocida, a un idioma desconocido. Y en medio de aquella situación, tuvieron que aprender a vivir, en medio de la condición que ellos comenzaron a enfrentar. Ahora Dios le habla al corazón de su pueblo y le dice, comiencen a edificar aquí. Comienza a construir en medio de tu dificultad. ¿Cómo? Sí, en medio de tu disciplina, en medio de tu tiempo de restauración, en medio del momento que Dios permite que atravieses para enseñarte. Porque en definitiva Dios lo que quería hacer era enseñarles a depender de Él, a que pudieran confiar en Él, a que pudieran ser fiel a Dios y que pudieran conocer la fidelidad de Dios aún en las situaciones que parecían desfavorables o que eran totalmente desfavorables para sus vidas. Pero el Señor les está diciendo, aún en medio de esta condición, yo voy a bendecirlos. Aún en medio de estas tierras desconocidas para ustedes, yo voy a guardarlos. Pero si ustedes tienen la valija preparada pensando que mañana van a volver, bueno, este mensaje viene para decirles, no van a volver mañana. Y el año que viene, Señor, tampoco. Quizás en 10 años, Señor, no. Pasará esta generación. Una generación se contaba 70 años. Y ese es el tiempo que el Señor estableció. Una vez cumplido ese tiempo, entonces allí es una promesa a largo plazo. Muchos de los que estaban allí pensarían, pero vamos a morir aquí en cautiverio. Yo ya tengo 50 años. En 70 años voy a volver a mi tierra. Yo voy a morir en el camino. Por eso el Señor le dice, claro, edifiquen casas. Dejen que sus hijas se casen, que tomen esposos. Dejen que sus hijos tomen mujeres. Trabajen la tierra y tomen de ese fruto. Pero no solamente el Señor les envía que
puedan prosperar en aquel lugar donde fueron llevados al cautiverio. No solamente esta palabra viene para decirnos que Dios nos envía aún a prosperar en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros tiempos y nuestros procesos que debemos atravesar. Alguno dirá, pastor, yo estoy enfrentando esa situación. En medio de mi enfermedad estoy atravesando ese proceso. Bueno, esta palabra viene para decirte, tienes que prosperar en medio de tu proceso. Porque estás con las valijas preparadas para cuando salgas de ese lugar y quizás Dios dice, aún no será. Porque muchos dicen, bueno, y tienen la expectativa de decir, yo ya cuando me sane voy a servir a Dios. Cuando tenga esto, ¿por qué no sirves a Dios? Porque estoy sola. Cuando tenga un esposo voy a servir a Dios mejor. Cuando tenga una mujer, entonces ahí voy a poder servir a Dios. Porque cuando uno tiene una ayuda, las cosas son mejor. Pero esta palabra viene para decir, en medio de ese tiempo y en medio de ese proceso, prospera en lo que Dios pone en tu mano. Aprende a desarmar la valija en medio de las situaciones. Cuando Dios te dice, quizás no es el tiempo aún. Quizás debas permanecer mucho tiempo. Y la intención es que puedan aprender. Dios quiere enseñarnos en medio de esos momentos. Y muchas veces el tiempo que dura el proceso es el tiempo que dura el aprendizaje. ¿Cuánto tiempo nos lleva poder comprender qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Qué es lo que Dios habla en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios habla en nuestro corazón? Cuando el Señor envía esta carta por medio de Jeremías, le hablaba a personas que estaban conmovidos, que habían perdido sus familias, que estaban en una tierra la cual no querían habitar. Y el Señor les dice, relájense. Dejen de ver las cosas así, comiencen a edificar, ya dejen de hacer planes para ver cómo van a volver, dejen de pelear, dejen de luchar contra lo que hoy no van a poder vencer. Y confíen. Hay veces que Dios nos lleva a que podamos confiar, nos obstinamos y queremos pelear contra cosas que no podemos resolver. Te dice, desempaca, quita las cosas de la valija, comienza a sacar todo tu equipaje y prepárate para quedarte allí. Prepárate para estar aquí un tiempo. Y el tiempo es necesario. Y la idea de Dios, el Señor se las dice más adelante, para que ellos no puedan pensar que esto viene para destrucción o que simplemente Dios está irado y busca destruirlos. No. Dios no buscaba destruirlos con este consejo. Esta carta no era para destrucción. Esta carta era el consejo al corazón de alguien que estaba luchando en su mente y en su corazón. Dice la palabra, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, entonces sírvele. ¿Hasta cuándo vas a estar entre una cosa y la otra? Cuando una persona está entre dos pensamientos, nunca se define. ¿Cuál era el problema de aquellos que habían creído a la palabra de Dios y ahora el Señor les había dicho que Él volvería? Muchos decían, bueno, el Señor viene pronto. ¿Para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a hacer lo otro? ¿Para qué trabajar la tierra? ¿Para qué voy a tener hijos si el Señor ya viene? ¿Para qué voy a hacer eso si ya está? Cuando tú estás entre dos pensamientos, entonces ¿para qué vas a hacer esto? ¿Para qué voy a producir? ¿Para qué voy a tener un trabajo? ¿Para qué voy a comprarme un auto o una casa si ya me voy? Entonces uno dice, no vale la pena hacer nada. Si tú tuvieses un pasaje comprado para irte a vivir a otro lugar, ¿tú te pondrías a invertir en este lugar? ¿Invertirías en esta tierra? ¿Comprarías? ¿Abrirías negocios? No, porque tú te vas. Alguien dirá, bueno, quizás invertiría porque me tengo el dinero y invierto donde es más barato. Pero cuando tú tienes planes en otro lugar, tú no estás pensando en este lugar. Y ellos no estaban pensando en esa tierra. Su mirada y su futuro no estaba puesto en Babilonia. No era ese el lugar el que ellos soñaron para vivir, ni para sus hijos, ni para su familia. Las cosas no estaban saliendo como ellos habían planeado. Hay veces que las cosas no salen como tú las planeaste. Hay veces que las cosas no se dan.
como uno lo imagina. Pero en medio de aquellos momentos Dios se acerca y dice, aprende a vivir en esta situación. Aprende a confiar en mí, aún en los lugares que no te son buenos. Quizás tú dices, pastor, yo no estoy viviendo la condición que quisiera vivir. En un tiempo viví de una manera buena, de una manera mejor. Las cosas me iban bien. Hoy vivo incómodo, hoy vivo mal. Hoy vivo en un lugar que no me gusta, trabajo en un lugar que no me gusta, no me siento cómodo, no tengo mi familia, no estoy bien. Y estoy luchando. Pero Dios dice, desempaca tu valija, saca lo que tienes ahí, porque no vas a irte aún. Primero debes aprender la fidelidad. Primero debes aprender a confiar en mí aún en estos momentos difíciles. Dios le habla y le dice, casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Así como en Egipto se multiplicaron, así como cuando eran oprimidos, más se multiplicaban, así el Señor le dice ahora, muestren que ustedes son una nación bendecida. Dios quería bendecirlos aún en medio de esa situación. Y le dice, ustedes van a multiplicarse cada vez más. Quizás le parece que la situación no amerita. Pero Dios le dice, multiplíquense, no disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. El Señor aún le añade, no estén tratando de buscar conflicto. No estén tratando de rebelarse contra la ciudad. No estén tratando de ponerle palos en la rueda al gobernante. Sino que en esta tierra, en este lugar que los traje, puedan ser un canal de bendición. Oren por esta tierra. Oren por este lugar en el cual ustedes se encuentran hoy. Para que la paz descienda sobre este lugar. Y si este lugar tiene paz, ustedes tendrán paz. Sus familias tendrán paz. Porque uno puede estar en su tierra y uno dice, estoy en mi lugar, pero no hay paz. En la tierra en la cual ellos habían nacido, no había paz. Había destrucción, ruinas, una devastación terrible. Pero el Señor, por medio de esta carta, les dice, miren, es importante que ustedes hoy puedan entender esto. El lugar en el cual ustedes se encuentran, tienen que aprender a habitar allí. Tienen que aprender a vivir de esa manera. Tienen que aprender a vivir conforme a lo que hoy pongo delante de ustedes. Aprendan a confiar aún en medio de su dificultad, aún en medio de su situación difícil, aún en medio de lo que para el hombre puede representar una noche de quebranto. Pero esto era más que una noche, esto era más que un momento. Esto era más que una simple aflicción. Esto era aprender a vivir y a confiar en Dios y en su provisión aún lejos de su tierra. Dice la palabra de Dios, procurad la paz de la ciudad a la cual los hice transportar y rodad por ella, porque en su paz vosotros tendréis paz. La Escritura dice, busca la paz y síguela. El hombre quiere encontrar la paz y muchas veces hace lo que sea para hallarla. El hombre está tratando de encontrar esa paz y quiere hallar esa paz en medio de su vida, pero no puede encontrarlo, sino que encuentra dificultades, temores. No puede tener paz en su corazón, no puede confiar y aún menos, mucho menos, en la dificultad. Ponte en situación e imagínate en una tierra, habiendo sido llevado cautivo, habiendo dejado tu familia atrás, o parte de ella, y ahora estando en un lugar totalmente desconocido, lejano, lejos de todo lo que conoces. Mira, esto se conoce hoy como desarraigo. Cuando una persona se va lejos de su tierra y allí se da cuenta de que ya no estará el vecino de la esquina, ni el kiosquero de la vuelta, ya no estará el tío que vive a unas cuadras o unos kilómetros, ya no hay nadie, todos te son desconocidos, ya no hay nadie cerca.
Imagínate la angustia en el corazón de aquellos que fueron llevados a este lugar. Y ahora el Señor les da una palabra y les dice, miren, prepárense para vivir un tiempo aquí. Pero, ¿qué era más fácil creer? ¿A la carta de Jeremías o a lo que decían los falsos profetas? Bueno, esa es la idea de esta carta. Esa es la idea de este mensaje. ¿Qué es más fácil creer? ¿O qué es lo que tú quisieras creer hoy? Si tú estás enfermo, ¿te gustaría creer que vas a ser sanado en esta hora? Que no vas a tener que atravesar un proceso de tiempo, ni que Dios va a enseñarte, y en algunos años Dios hará la obra. Tú dirás, pero unos años, pastor, unos años con una enfermedad crónica, unos años con un dolor que no desaparece, unos años. Quizás yo puedo soportar unos años, algo que no sea tan doloroso, pero unos años, algo tan difícil. Enfermedades que cada vez son más dolorosas y que personas tienen que enfrentar y aprender a vivir con eso. Y digo aprender a vivir porque para muchos buscar a Dios quizás no le es una opción. Entonces hay personas hoy que tienen enfermedades y esas enfermedades crónicas le producen dolor y los dolores son constantes. Mujeres que tienen dolores en su vientre y son constantes. Hombres que sufren dolores en sus huesos. Personas que hoy tienen alguna enfermedad, pero una enfermedad crónica. Tú dices, yo quiero sanarme ahora, 20 años. Hoy justamente escuchaba la radio y uno de los testimonios que compartía era una mujer que durante 20 años había tenido una enfermedad en su oído, de la cual le salía pus de su oído durante 20 años, una enfermedad crónica, y luego de 20 años el Señor hizo la obra y la sanó. Ahora, si tú recibieras esta carta en la cual el Señor te diría, mire, yo voy a sacarlos de este lugar, y yo voy a permitir que vuelvan a su tierra, y todo volverá a ser como antes, y voy a bendecirlos. Sí, Señor, gloria a Dios, pero va a ser en 70 años. ¿Cómo, Señor? Sí, 70 años. No va a ser ahora. Ahora tienen que aprender a vivir en este lugar, tienen que bendecir esta tierra, tienen que multiplicarse aquí. Yo tengo un plan con ustedes. Y aún en este proceso hay un plan con sus vidas. Pero para el hombre le es difícil poder creer que el proceso tiene un plan, que el dolor y que las dificultades que enfrentamos tienen un plan de Dios. Ahora alguno dirá, Dios tiene un plan en medio del dolor. El dolor y las situaciones que el hombre enfrenta muchas veces no tienen que ver con Dios. Es la situación que hoy tú tienes. Y Dios podría librarlos inmediatamente de esa condición, claro. Dios podría sacarlos, destruir a sus enemigos, claro que podía hacerlo. Pero Dios le dice no. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque falsamente profetizan. Ellos en mi nombre no los envié, ha dicho Jehová. Porque era más fácil creer aquel que te decía, mira, eso de los 70 años es una locura. 10 años, 5 años, el año siguiente vamos a estar en nuestra tierra. Y podía levantarse y proclamar y decir con palabras elocuentes, el año que viene el Señor me dice que nos abrirá caminos en el desierto y vamos a volver a nuestra tierra y vamos a ser multiplicados aún más. ¿No te suena algo conocido? ¿No son las palabras que oímos hoy? Cuando dicen Dios va a multiplicarte, Dios te va a enviar a las naciones, Dios te va a levantar como un siervo. Y cuando tú escuchas esas cosas, ¿qué es más fácil creer? El Señor te ha ungido como un profeta y pone en ti algo que nadie podrá detener. Y dice, wow, eso sí, eso quiero. Pero Dios dice, de aquí a 20 años serás un siervo de Dios. De aquí a 10 años tu proceso terminará. De aquí a 10 años aprenderás a confiar en mí y tu fe será verdadera. Será una fe fuerte.
no una fe débil, no una fe que es ingenua. El Señor les advierte y les dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas, no los engañen los adivinos. Hoy tú miras esto y la escena actual pareciera que son como adivinos. Y le dicen a la gente algo así. Hay alguien aquí que ha soñado con una luz blanca. Y alguien levanta la mano y dice: yo, ¿qué pasa el que soñó con la luz blanca? Y alguien más soñó. ¿Alguien más soñó con alguna luz blanca? Y la gente levanta la mano. Y uno dice: ¿qué tiene que ver con eso? ¿De dónde está sacado eso? Hay cosas que son inexplicables, pero ellos se encargan de hacer todo el show. Son como estos profetas que le decían al pueblo, y esa era la condena que venía sobre sus vidas. Y ese es el peso que Dios puso sobre ellos: mentirle y jugar con el corazón de aquellos que querían regresar a su tierra, de aquellos que miraban a su tierra y lloraban aún en los ríos de Babilonia, aquellos que ya no tenían ánimo para tocar y para alabar a Dios. Y estos le prometían que iban a volver. ¿Qué es lo que quieres? Palabras que intenten acariciar tu corazón, pero que sean falsas, que sean una mentira, un engaño. ¿Sabes cuántas veces han venido y me han dicho: pastor, a mí me han ungido como profeta, a mí me han ungido como evangelista, a mí me han ungido como esto, como aquello? Y yo hablaba con esas personas y realmente no tenían una madurez, no digo un crecimiento, no digo un conocimiento de la palabra, sino una madurez en Dios. Ni siquiera congregaban. En el tiempo que estuvieron en la iglesia fueron inconstantes en todos. Su carácter jamás cambió, su vida jamás cambió. Nunca tuvieron un buen testimonio. Pero ellos pensaban que eso podía ser más importante, más relevante. ¿Por qué? Porque se ilusionaron en las palabras y creyeron al que no fue enviado por Dios. Por eso Dios les advierte y les dice: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendéis a los sueños que soñás, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Mienten, están mintiendo y lo hacen en mi nombre. Porque ellos dicen: dice el Señor esto y aquello. El Señor me dice que va a bendecirte, que va a multiplicarte, que vas a ser bendecido, que va a expandir tu reino, que va a expandir tu ministerio, que vas a poder abrir naciones, iglesias en todas las naciones. Y uno dice: wow, esa es la palabra, una palabra de Dios. Pero ¿quién quiere atender a la carta enviada por Dios verdadera? La que el mensaje dice así: porque así dijo Jehová. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Cuando pasen los 70 años yo voy a visitarlos, mi palabra, mi buena palabra estará entre ustedes y los haré volver, los haré regresar. ¿Qué piensas que quería oír el pueblo? Al falso profeta que le decía que en un año iban a volver a su tierra y que todo estaría bien y que todo sería como antes. O aquel que tenía que decir: está bien, Señor, voy a trabajar esta tierra, voy a edificar, voy a ser un buen creyente, voy a ser una persona de testimonio en este lugar, voy a orar para que haya paz en esta tierra, voy a hacer un varón ejemplar, una mujer ejemplar para las personas que me rodean, que vean que en nosotros hay un espíritu diferente, que puedan ver que nosotros prosperamos aún en medio de la situación difícil, que puedan ver que tenemos el gozo y la alegría aunque nos encontremos en cautiverio, aunque nos encontremos en diversas pruebas. El Señor Jesús dijo: cuando se hallen en diversas pruebas, en situaciones que sean difíciles, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. En medio de los momentos de dificultad, en medio de los momentos en los cuales cualquiera derramaría lágrimas, tristeza, angustia, el Señor nos envía a gozarnos. Y uno dice: pero ¿cómo voy a gozarme?
¿Cómo voy a gozarme en medio de la dificultad? ¿Cómo voy a gozarme en medio de la injusticia? ¿Cómo voy a gozarme en medio de la situación difícil para mi vida? Mira, en un momento, yo lo he compartido, estaba predicando la palabra y en un momento comienzan a llamar afuera de aquel lugar donde me encontraba y me habían prendido fuego la camioneta y me habían robado lo que estaba adentro, el dinero, y le habían prendido fuego. Y una persona que pasó por allí la apagó, me llamó y bueno, terminó de apagarlo. Después de tirarle agua, quedó todo el asiento quemado. Y yo me subí en esa camioneta con las ruedas que me habían clavado con un cuchillo, que sentí que el diablo estaba enojado, pero terriblemente. Pero yo sentí un gozo de Dios que me reía. Yo me reía en ese momento porque sentí el gozo. Quizás para uno podría decir, pero una prueba tremenda porque el diablo me quiso destruir el vehículo. Ahora iba a tener que pagar la rueda, el asiento que ya no servía y casi lo pierdo todo. El dinero que tenía dentro. Pero en medio de ese momento Dios puso gozo en mi corazón y yo me reía. Y los que me veían en ese momento decían, ¿cómo puede estar riéndose? Se ríe de nervios. No me reía de nervios, me reía de gozo porque decía, el diablo tuvo miedo. Cuando el diablo puede robarte el gozo y la paz que solo Dios puede darte. No tiene que ver con que estés en Babilonia, no tiene que ver con llevarte a cualquier lugar, no tiene que ver con una enfermedad o con la situación que puedas estar pasando. No dejes que nada te robe el gozo que el Señor puso en tu corazón. No dejes que nadie te quite la alegría que el Señor puso en ti. Porque en el momento que tú pierdes el gozo, pierdes la visión. En el momento que tú pierdes el gozo, te olvidas de lo que Él hizo por ti. Cuando pierdes el gozo, te olvidas de la obra que el Señor hizo en tu corazón. En pocas palabras, el Señor le estaba diciendo, miren, desempaquen, comiencen a prosperar, comiencen a multiplicarse. Bendigan esta tierra porque yo voy a bendecirlos. Los traje aquí en cautiverio, los saqué de aquella nación y los traje a esta nación. Pero mi amor no se aleja de ustedes. Si ustedes aprenden a vivir este lugar, si ustedes aprenden a serme fiel, si ustedes se aferran a mi palabra, mi promesa, aunque pareciera que mi promesa está lejana y es mejor la mentira de los que están cerca. Fieles son las heridas del que ama, pero importuno los besos del que aborrece, dice el Señor. Mi palabra se cumplirá y los llevaré a aquella tierra y los bendeciré. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo es nuestro Dios. 70 años, pero la verdad, o un año y cargado de mentiras. ¿Qué prefieres, vivir el engaño? Hay personas que dicen, no, mentime que me gusta. Mentime que me siento bien. Pero es mejor la verdad. Hay personas que detrás de esto se escudan y dicen, yo le dije la verdad. Si le duele, le duele. No, eso ya es otra cosa. Una persona que busca lastimar no es una persona sincera. Ser diferente. Hoy hay personas que están enfrentando situaciones difíciles en su vida. Y el comenzar de nuevo no le gusta a nadie. Alguno quizás dice, para mí empezar de nuevo me representa un desafío, me representa algo bueno. Pero hay quienes dicen, no, empezar de nuevo, eso no quiero. Otra vez tener que arrancar de cero. Cuando llegamos al camino de Dios tuvimos que empezar de cero. El Señor comenzó a enseñarnos. Las cosas que creíamos no eran correctas. Los valores que teníamos no eran en ese orden. Y el conocimiento que teníamos de la vida tampoco era el correcto. Y Dios comenzó a enseñarnos. Y Dios comenzó a guiarnos. Y aún lo hace. Y aún el Señor nos guía y aún el Señor nos enseña cada día. 2 cartas se escribieron. La primera fue para hablar al corazón del pueblo, al corazón de aquellos que debían comenzar una vida en aquel lugar. Esta palabra viene para decirte que debes aprender a vivir en medio de tus dificultades con lo que Dios quiere enseñarte. Esta palabra viene para decirte que aún en medio de nuestras dificultades el Señor nos ama
Y no significa que sea alejado de nosotros. Porque dice el versículo 11 de este capítulo 29, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Es decir, el Señor te dice, el fin que tú esperas, lo que tú anhelas, eso es lo que vas a recibir. Ese es el plan y el propósito que yo tengo para tu vida. Pero no será en un año, ni será en el tiempo en el cual te han mentido, te han engañado, ni será de la manera que tú piensas. Hay quienes dicen, no, yo formé una pareja porque me dieron una palabra profética y hoy me doy cuenta que no funcionó. No es en el tiempo de la mentira o del engaño, es en el tiempo de Dios. Por eso esta palabra dice, yo sé qué pensamiento tengo acerca de ustedes. Los pensamientos que tiene Dios acerca de nosotros son pensamientos buenos. Uno puede decir, pero 70 años, Señor, el fin que tú esperas es a donde yo estoy guiando tu vida. Cuando nosotros tratamos de llevar nuestro propio camino y comenzamos a decidir y a manejarnos por nosotros mismos, es donde tenemos el desenlace que nosotros pensamos. Hacia donde nosotros nos dirigimos, y muchas veces podemos equivocarnos en ese camino. Pero el Señor dice, yo tengo un pensamiento de bien y no de mal para ustedes. Y lo que ustedes anhelan es a donde yo los estoy llevando, pero no es de la forma que ustedes lo están haciendo. Donde ustedes quieren llegar, no se llega de la forma en la cual ustedes lo hacen. A donde ustedes se dirigen, no es al fin que ustedes esperan. Pueden levantarse y rebelarse, pueden dejar su valija armada y creer que el año que viene estarán de regreso. Pero tacharán los días en el almanaque y ese tiempo no llegará. Porque es palabra de Dios. Entonces el Señor, para que no hubiese duda en ellos, porque era fácil pensar que quizás Dios no tenía buenos planes, simplemente era destruirlos en cautiverio. Dice, no, yo estoy trabajando en tu corazón, aún en tu proceso, aún en tu dificultad. Pero eso no significa que yo voy a bendecirte. Eso no significa que yo puedo prosperarte y traerte paz, aún en medio de esa ciudad a la cual tú no quieres estar, en medio de ese lugar al cual tú dices, yo no quiero permanecer aquí. Pero yo voy a bendecirte y voy a darte paz, aún en medio de esa situación. Entonces me invocaréis y vendré y oraréis a mí y yo os oiré, dice el Señor. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Algo cambiaría. Algo cambiaría en el corazón de aquellos que se rebelaron ante la palabra de Dios, que no querían oír el mensaje de Jeremías. Algo pasaría en ese tiempo en sus corazones para volverse a Dios, para clamar a Él de todo corazón, para que la palabra ahora estuviese en ellos. Algo pasaría. Mira, no es sino por el proceso, no es sino por la situación difícil. Lo que representa el cautiverio es un tiempo de dificultad, un tiempo de prueba, un tiempo de tristeza, si quieres llamarlo, pero en el cual Dios nos envía a que podamos aprender a vivir ahí. Hay veces que cuando una persona está en disciplina o cuando alguien comete un error y tiene que ser exhortado, ese tiempo y ese proceso no le agrada, obviamente. Pero si pudiéramos aprender qué es lo que Dios quiere enseñarnos, si pudiéramos despojarnos, así como el Señor dice su palabra que se despojó de todo y no tuvo el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo para poder hacer su obra en nuestras vidas, para poder derramar su vida, para no ser servido, sino para servir. De esa manera el corazón es moldeado en medio de las dificultades, en medio de tu cautiverio. Ahora tú aprendes acerca de la fidelidad de Dios, acerca del corazón y del amor del Señor, aún en esos momentos que pareciera que Dios está lejos. Dice la palabra, conozco, oh Jehová,
de tus juicios, que son justos, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Cómo? Conforme a tu fidelidad me afligiste. Dios es fiel aun cuando nos aflige, porque Él quiere enseñarnos, porque Él quiere sacar de nosotros lo mejor para acercarnos a Él, para crear en nosotros un corazón puro, un corazón sincero, un corazón firme, un corazón fiel, un corazón que busque a Dios, pero que lo haga con sinceridad. Y dice la palabra, versículo 12, entonces me invocaréis y vendré. Y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es la única forma en la cual el Señor puede ser hallado. Cuando tú le buscas de todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Entonces el Señor dice, yo oiré esa voz. Yo oigo la voz de los oprimidos. Aleluya. Y aleluya. Y será hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Volverán. Volverás a la tierra de tus sueños, volverás al lugar de la fidelidad, al lugar de donde las metas se cumplen. Volverás al lugar donde uno se ilusiona. Pero primero tienes que aprender a vivir en las manos de Dios. Estando en cautiverio, estando en el hospital, estando en una enfermedad, estando en aflicción, en situaciones difíciles, en bancarrota, sea cual sea la aflicción que enfrentes, has llegado al punto en el cual tú dices, estás en las manos de Dios. Y ese es el mejor lugar en el cual puedas estar, aunque te encuentres en aflicción. Porque Él comenzará a tratar con tu corazón. Pero hay veces que debemos entender el objetivo de esta carta. Aprende a vivir en ese tiempo. Aprende a buscar a Dios cuando las cosas no estén bien. Aprende, aún en ese proceso en el cual Dios te ha puesto, para acercarte más a Él, para rendirte más a Él. Aprende a servir a Dios. Hay quienes, cuando pierden la oportunidad de servir a Dios, ya sea por trabajo, ya sea por dificultades, por luchas, por lo que sea, se bloquean y dicen, no puedo servir a Dios. Si no lo hago de esta manera, entonces no puedo servir a Dios. Pero lo cierto es que podemos servir a Dios con nuestra vida, podemos servir a Dios en nuestro trabajo, podemos servir a Dios hoy siendo un canal de bendición para otros, compartiendo un mensaje, una palabra, un versículo. Podemos ser un canal de bendición de muchas maneras posibles hoy. Sabes, yo estaba el otro día en un semáforo y mientras que estaba en el semáforo estaba con el celular mientras esperaba que cambie, así que no estaba atendiendo lo que estaba pasando alrededor y de repente veo como que alguien se acerca y me deja un papel. Y hay personas que en los semáforos se acercan y te dejan un papelito, el cual dice que tienen algún problema o algo para que tú le des dinero, o te dejan una estampita o algo así. Pero yo me di cuenta que este hombre no era algo así. Me dejó el papel y lo vi, y no había nadie, no había más autos atrás mío. Y él se fue, y dejó el papelito ahí. Así que yo seguí hasta donde iba, y cuando bajé, vi el papelito. Y decía, quizás tú puedas no atenderme a mí, pero eso no va a pasar. Si no me atiendes a mí, no hay problema, no va a pasarte nada. Pero si no atiendes a la voz de Jesucristo, si no atiendes al llamado del Señor, entonces sí estás perdido. Y tenía un versículo y una invitación para ir a una iglesia. Si no me atiendes a mí, no pasa nada, decía. Pero si no atiendes al Señor y a su llamado, ahí estás en problemas. Ese hombre, caminando por la calle solo, un día de mucho calor, él estaba haciendo un canal de bendición. Quizás a su manera, pero sirviendo a Dios con lo que podía, de la manera que podía. Hay veces que uno dice, yo no tengo palabras. Él no tuvo que decirme nada.
Ni siquiera lo vi. Pero sin embargo, ahí estaba la palabra. En aquellas personas que no conocen a Dios, en aquellas personas que en esos momentos son confrontados con la palabra. Nosotros nos ponemos limitaciones. Dios dice, aprende a vivir en medio de este lugar en el cual te he puesto. Yo te traje a esta tierra, yo te traje a esta condición. Aprende a vivir aquí, aprende a prosperar aquí. Porque si hay algo que el Señor nos ha dado, es la condición de poder prosperar en cualquier lugar a donde vayamos. Porque nuestra prosperidad no depende de la circunstancia que nos rodea. Los pozos de Isaac no tenían que ver con la eficacia de Isaac para hacer esos pozos, sino con la bendición de Dios y la provisión de Dios delante de su hijo. No tiene que ver con la eficacia que nosotros tenemos, sino con la obra del Señor y estar en sus manos lo que prospera nuestra vida donde quiera que estemos. Donde quiera que vayas, el Señor te bendecirá, prosperará tu vida. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Santo nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Alguno dirá, pastor, el Señor me prosperará. Lo hará como en esta carta 70 años después. No, esta carta no dice que el Señor los iba a prosperar 70 años después. El Señor dice, yo voy a bendecirlos ahora. Y en 70 años los llevaré a ese fin que ustedes esperan. En la generación de lo inmediato, las cosas prolongadas parecieran que no tienen sentido. Si no es algo hoy, entonces no tiene sentido. Yo veía uno de estos que da conferencias hablando acerca del trabajo y que son como coach. Y en su tierra, un negocio luego de 20, 30 años, recién ahí la persona puede vivir y comienza a ser una empresa pujante. Ese es el proceso que lleva. Y en nuestro país, como en países de Latinoamérica, verdaderamente es totalmente lo opuesto. Si en 1 o 2 años uno no tiene mucho dinero, el negocio pareciera que no va bien, no sirve. Porque no estamos habituados a que algo debe dar fruto luego de mucho tiempo. Porque no creemos que eso es algo paulatino en lo cual debemos sembrar y debemos trabajar y debemos hacer crecer. No, nosotros creemos que es inmediato. Si ya no lo dio en 2 años, no sirve, no va más. ¿Para qué seguir invirtiendo en algo que no da nada? Cerralo y abrir otro negocio. Pero sin embargo, en esos países, en este país que es Japón, la conducta o la disciplina que ellos tienen los lleva a pensar que un negocio luego de muchos años se sienten contentos porque va a dar fruto luego de muchos años. Y uno dice, 30 años voy a esperar para tener el auto que quiero. 30 años voy a esperar para poder comprarme una casa. Mientras tanto va a ser toda la empresa, el negocio, el crecimiento. Y luego de allí, no solamente dice van a vivir ellos, sino que su familia, sus nietos y generaciones. No es el pensamiento que nosotros tenemos. Es la idea que el Señor le trae aquí y le dice, mire, 70 años. ¿Cuánto va a llevar el cambio en nuestras vidas? 70 años. Voy a trabajar con sus corazones. Esta generación va a pasar. Pero voy a llevarlo al fin que ustedes esperan. Si nosotros pudiéramos confiar en Dios y confiar y creer que Él te está llevando y guiando al lugar que tú quieres, tú estarías tranquilo. Pero a veces nosotros no creemos eso. Si tú pudieras creer hoy que el Señor te guía a la mejor decisión, hay veces que nosotros queremos elegir conforme a nuestra percepción de las cosas, pero si dejáramos que Dios sobre, Él nos llevaría a aquello que nosotros anhelamos, a lo que creemos. Él dice, el fin, voy a llevarlo al fin que ustedes esperan, pero no de la manera que ustedes piensan. No es obedeciendo la voz de la mentira o del engaño. No serán 10 años ni en 5. Mi promesa, mi palabra dice 70 años. Pero en 70 años cumpliré mi palabra.
¿De qué me sirve una palabra que diga 2 años cuando es mentira y no se cumplirá? Dios dice, aunque lo mío se tarde, aunque pueda tardarse la esperanza, dice la Escritura, la esperanza que se tarda es un tormento al corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Hay árboles que crecen en muchos años, no crecen rápidamente, y que se hagan fuertes les lleva muchos años. Hay árboles que dar fruto es solamente en un corto tiempo, hay otros que les lleva un poco más. Pero el Señor quiere enseñarnos a confiar en Él aún en medio de estos momentos, a depender de Él. La esperanza que se tarda, dice, ¿cuánto tiempo voy a estar con esta situación, pastor? ¿Cuánto más voy a vivir así? Aprende a vivir, aprende a amar a Dios, aprende a gozarte en medio de tu dificultad, aprende a prosperar en medio del tiempo difícil. Aprende a abrazar la situación y la condición para poder dar fruto en ese momento, porque la palabra de Dios se cumplirá, el tiempo vendrá para tu vida. Dice la Escritura que el que ha de venir vendrá y no tardará. A su tiempo el Señor cumplirá su promesa en nosotros. Yo voy a invitar a aquel que hoy quiere abrirle su corazón a ese Dios que tiene el poder de cambiar nuestras vidas y aún nuestra percepción de las cosas y transformar aún nuestra condición de cautiverio y de aflicción en un tiempo nuevo, en un tiempo de aprendizaje, en un tiempo de preparación. Dios dice, yo voy a sacarte de ahí, yo voy a sacarte de ese proceso, de ese tiempo, pero es importante que puedas prosperar. Desarma, quítate la armadura, lo que te has puesto, comienza a sacar todas las cosas que te han puesto así, lo que no te predispone para la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Deja de creer el discurso de que esto será rápido y aprende a crecer en el proceso. Aprende a confiar, aprende a disfrutar y a prosperar en la tierra que hoy Dios te permite vivir. Estás en una tierra de conflicto, aprende a vivir ahí. Estás en una tierra donde Dios te ha puesto en un lugar de disciplina, aprende a vivir ahí. Aprende a crecer ahí y a dar frutos en ese lugar. Y decirle, Señor, ¿qué quieres enseñarme? Enséñame a confiar aún en este momento. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón, que pueda repetir esta oración en voz audible. Yo voy a invitarte a que puedas cerrar tus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme hoy un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya.